Hoy vamos a tener una conversación acerca de una área de acción en nuestra vida espiritual, ¿de acuerdo? Bueno, Amén. aunque cada día entiendo yo más y más que realmente la vida es espiritual, todo es espiritual, porque todo está regido por las manos del Señor. La última canción que nos dirigía Jenny en la administración tenía que ver con eso, ¿no? O sea, a mí me gusta esa expresión, tú que guías al viento. Me parece muy particular eso, ¿no? Me parece muy linda esa canción de verdad. Hoy vamos a hablar acerca de esta frase, atención total. ¿Ok? Atención total y vamos a partir de un versículo, nos vamos a ir desarrollando un poquito, analizando un poco acerca de esto y seguramente vamos a plantear algunas ideas. En Isaías 57 estaba leyendo yo esta semana y me encontraba con algunos detalles interesantes como este. Dice en el versículo 1 y 2, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Los que estuvimos en la reunión de ayer, escuchamos un tema que Fabiana nos compartió muy especial sobre la aflicción y eso me llamaba mucho la atención porque yo ya tenía organizado toda esta temática. Entonces aquí el profeta dice que el justo perece, no hay quien piense en ello, ¿cierto? Los piadosos mueren y no hay quien entienda este detalle, que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Créanme que me detuve un rato a pensar en esto, sobre todo porque han habido noticias de partidas últimamente, bueno, y me pongo a pensar de por qué el profeta hablaba en estos términos, ¿sí? Y es que Isaías le tocó un contexto de predicación muy interesante. Ahora, quiero que cada uno de ustedes considere esta pregunta, por favor. Y cuando haya considerado esta pregunta, pues me gustaría escuchar a Juan Antonio qué piensa de esta pregunta. Me gustaría escuchar a Julio, si Julio está por ahí, ojalá para que se prepare. Entonces, estos dos varones y una dama voluntariamente que acepte compartirnos qué piensa de esta pregunta. Entonces, dice acá, ¿qué pensamientos vienen a tu mente con relación a la frase de delante de la aflicción es quitado el justo? Yo, créanme que me detuve allí, pensé varias cosas, pero quiero escuchar la perspectiva de ustedes, de los que acabo de mencionar de pronto, a ver qué pensamientos vienen a tu mente con relación a la frase de delante de la aflicción es quitado el justo. A ver, Juan Antonio, compártenos tu perspectiva, por favor. Bueno, muchas gracias por tenerme en cuenta. Buenas noches. Eh, Noches. Al respecto de esa pregunta, ¿sí me escucha? Sí, claro. Sí. Respecto Ujú. a esa pregunta, de delante de la afición es quitado el justo, que quitado el justo quiere decir de que Dios tiene el control de todos nosotros y que en algún momento nos afligimos cuando no estamos como aferrados a Él. Esa es mi forma de pensar. Muchas gracias, Juan Antonio. Muchas gracias. Julio, ¿cuál es tu perspectiva? Cuéntanos. Pues me cogió así como, buenas noches, Jair. ¿Cómo vas? Bien, sí, señor. Pues entiendo que es como una promesa, ¿no? De, Ajá. de- en la palabra siempre se compara el justo con el impío y siempre hay como esa promesa de que Dios, aunque no pareciera ante los ojos de la humanidad, al justo siempre lo va a quitar de la aflicción, ¿no? Pienso yo que es algo más sobre la eternidad, ¿no? Hay muchas Qué personas chévere. que piensan que el pago es aquí en la tierra, ¿no? Puede que sí o puede que no, ¿no? Pero creo que más aflicción que no permanecer en la eternidad en el infierno, ¿no? Qué chévere. Gracias, Julio. Muy chévere la perspectiva que das. A ver, una dama voluntariamente que nos comparta la perspectiva de esta pregunta. A ver, ¿qué dama se arriesga a participar? ¿Puedo yo? Claro. Eh,
concuerdo mucho con lo que expresó Julio, ¿verdad? Porque el mismo Señor decía que nosotros íbamos a tener aflicción y le pedía al Padre que nos guardara y nos librara de todo lo que estamos viviendo. Y muy correcto lo que Julio dice, así mismo yo lo tomo, porque el mundo no entiende de esta paz que el Señor nos da, y la paz que el Señor nos da es la vida y la vida eterna. Entonces sí, muy de acuerdo con lo que Julio aportó. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Quieres decir algo de este punto? Ok, muy bien. Entonces, eso es algo bien tremendo para nosotros considerar. De delante de la aflicción es quitado el justo. Muy buenas perspectivas. Vamos a continuar analizando el contenido de este tema, porque fíjense ustedes que si hay algo que me pareció interesante es que es uno de esos versículos que hay que prestar atención como todo en la Biblia, pero es que la Biblia es llena de tesoros, ¿sí? Entonces aquí yo creo que nosotros necesitamos aprender de profetas como Isaías, que realmente Isaías fue un siervo muy atento. Él estuvo de verdad muy atento a la palabra del Señor. Por ejemplo, cuando usted mira en el Antiguo Testamento, la norma que preside el ministerio profético está respaldada por la ley, ¿sí? Es decir, lo que Dios estableció en Deuteronomio 18, 21, 22 es muy específico. Cuando el Señor le habla al pueblo a través de Moisés, dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Es algo muy tremendo porque la medida era muy precisa en el sentido de cumplimiento de lo que el profeta dijera. Para el tiempo de Isaías, siendo que había pasado demasiados siglos después de que el Señor estableció esto acá, allá en el momento de la promulgación de la ley, pues hablar una profecía de Dios y que el tiempo en que se expresara la profecía y se cumpliera podría ser largo, corto, mediano, entonces era un poco muy complejo lo que Isaías vivía. Pero en el capítulo 8 del libro de Isaías, porque él fue muy confrontado en el desarrollo de su ministerio, el profeta Isaías mismo le decía a sus oyentes, ok, listo, si ustedes quieren creer o no, pues a la ley y al testimonio. ¿A qué los remitió? A esto, a Deuteronomio 18. Ah, listo, ustedes quieren ver, entonces, listo. Todos, y hay muchos profetas hablando, si hay muchos profetas diciendo cosas, entonces vayan y miren a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces Isaías fue muy claro en este sentido. Ya él les dice, pues él fue muy confrontado y entonces que habían otros profetas que hablaban palabra muy diferente. Entonces les dice, ok, listo, entonces ustedes quieren una medida, la ley, el testimonio, Deuteronomio 18. Si lo que el profeta dijere se cumple, viene de Dios y si no, no viene del Señor. Entonces, para llegar a ese nivel de convicción se necesita una atención tremenda. Y estoy hablando de Isaías. Ojo, porque más adelante vamos a ver hacia dónde remitimos, porque la perspectiva de la eternidad muy claramente se puede tomar allí en lo que el profeta decía de delante de la aflicción es quitado el justo. Muy claro esto. Claro que sí. Muy bien. Entonces, Isaías era un siervo muy atento, pero el tema de la atención en la crisis a veces no es muy fácil de mantenerla, ¿de acuerdo? Yo siempre pienso que, por decir algo aquí en Armenia, que hemos tenido un movimiento telúrico muy fuerte y yo veía que por todo, digamos, por todo el edificio, lo que el mayor porcentaje de personas hicimos fue evacuar y estos son edificios muy altos, entonces yo pensaba los que viven en el piso último, todo lo que se demoraron en bajar, ¿cierto? Eso pensaba yo, porque esto se sacudió muy feo. Pero entonces, todas las recomendaciones que se hacen en los momentos de un movimiento de estos son contrarias a lo que la mayoría hicimos ese día. A eso me refiero yo. Pero bueno, en este caso Isaías era un siervo atento a la palabra de Dios. Porque cuando usted lee el libro completo, Isaías tuvo muchas confrontaciones, tuvo muchas palabras que fueron expresadas delante de él y algunas de las palabras que él recibió eran declaradas como si hubieran sido dichas por el Señor. Entonces era complejo. Entonces, ¿qué pasó?
Isaías ejerció su ministerio en una época en la que grandes imperios se estaban levantando. No se le olvide un detalle interesante. El pueblo de Israel, para la época de Isaías, estaba prosperando financiera, social y políticamente hablando. Entonces ellos eran personas que estaban muy bien posicionados y que si uno lo evaluara a Israel como se evalúa muchas veces la bendición de Dios sobre ciertas personas, pues uno diría Israel estaba muy bendecido porque tenían finanzas, tenían posición, tenían posesiones y muchas cosas. Entonces, en ese momento, Isaías ejerció un ministerio profético. Y alrededor había unos imperios muy poderosos que se estaban levantando y que eran muy atractivos también. ¿Cuál es el detalle? Ojo con esto, por favor. Nuevas generaciones comienzan a experimentar la difícil tarea de mantener la fe de sus antepasados. Ahí vamos a empezar a conectar. Una cosa es, yo pienso, la generación que creció cuando Israel estaba dando vueltas en el desierto. Fueron niños que crecieron viendo a sus papás de pronto viviendo en tiendas, caminando, trasteando cada constantemente, una nube que los cubría del sol, una columna de fuego que los acompañaba en la noche, veían agua que corría de la roca, veían una porción de pan que bajaba cada mañana, pero después que esta generación murió, ellos cruzaron a la tierra y el maná cesó, la historia cambió y Israel se fue posicionando, los siglos fueron pasando, generaciones van cambiando, pero durante el tiempo de Isaías, hubo una generación que creció, nació y creció en un momento histórico en el que empezaron a ver a sus papás comprando propiedades, teniendo posibilidades financieras, teniendo posición social. Ahí, ahí hay un cambio. A esa generación, a esa generación le empezó a costar trabajo mantener la fe de sus antepasados. Muchos entonces en este momento se van despidiendo de este mundo frente a un panorama de liviandad moral y ética. Allí está esa frase. Para el momento de Isaías, de delante de la aflicción es quitado el justo. Me puse fue a pensar en un padre de familia al cual Dios recoge antes de ver la vergüenza de sus hijos. Eso me puse a pensar. ¿Sí estoy siendo claro? Un padre de familia que levanta su hogar, los forma, tiene unas normas, tiene una formación, una ética, y entonces Dios dice, a este le va a dar muy duro ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos apartándose de la fe. Entonces como que Dios dice, de delante de la aflicción es quitado el justo. ¡Wow! Uno de los elementos que también podemos considerar es que Dios, en el momento que Isaías estaba dando esta profecía, recogió a algunas personas que lo adoraron y le sirvieron a él, porque sabía Dios que sus hijos y los hijos de sus hijos no lo iban a hacer. Entonces, el corazón de esas personas mayores, Dios lo cuidó. No les permitió experimentar la aflicción de una generación apóstata. Fuerte, ¿verdad? ¿No les parece? ¿No les parece a Amén. ustedes? Es fuerte. Muy bien. Listo. Entonces, ¿verdad? Ya. Ahora continuemos leyendo Isaías. En el capítulo 30 hay algo muy lindo, ¿no? Aquí vemos como el contexto de delante de la aflicción. Entonces yo me ponía a pensar, ay, Dios mío, si esto pasó en el tiempo de Isaías ahorita, de verdad, bueno, o sea, pensamientos muy míos, ¿cierto? Que no quieren decir que sean doctrina, pero yo sí evalué bastantes cosas. Ahora, Isaías 30 nos dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. Ojo con esto. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos. Por tanto vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos. Por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Cuando leía yo este versículo, me detuve a pensar muchísimo en por qué el Señor llevó al profeta Isaías a hablar en estos términos. Primero, los invita al descanso y no quisieron. Es decir, se levantó una generación que había que hacer muchas cosas,
que había que ocuparse, seguramente había que cuidar la propiedad, las fronteras, los límites, qué sé yo, los resultados financieros. No sé en qué andaría esta generación que se estaba levantando, tal vez en tanto progreso, entonces ellos estaban demasiado ocupados y como que venir el Señor a decirles, mire, en el descanso serán salvos, entonces ellos decían, pero ¿cómo va a ser en el descanso? Miren todo lo que tenemos que hacer, todo lo que tenemos que cuidar. ¿Cómo nos vamos a descansar si justo ahora estoy comprando tal propiedad, justo ahora estoy negociando a nivel internacional, justo ahora estoy haciendo estos tratados? No, este es el momento para utilizar estos recursos, los caballos, los corceles. Mire, tengo una nómina altísima para enfrentar. Este es el momento para utilizar nuestras destrezas. Entonces me puse a pensar, caramba. Nosotros como iglesia, como hijos del Señor, ¿qué tanto nos estamos dejando impactar o permear por todos los elementos valiosísimos que tiene esta nueva etapa de la historia, que son muy útiles todos, pero en qué momento llegaríamos a entender que Dios en nuestra comunión nos dice, mira, descanse, tranquilo, en descanso y en reposo seréis salvos? ¿En qué momento? Porque de delante de la aflicción es quitado el justo. Y entonces, ¿en qué momento estaremos dispuestos a decir, me detengo y que Dios haga? No, más bien no será que estamos diciendo, no, un momento, mire todo, este es el momento donde si no hacemos así, entonces no está bien hecho, bueno, no sé. Ok, en Isaías 40 encontramos al profeta hablando en unos términos muy específicos. Dice el Señor a través de Isaías, Él da esfuerzo, ¿a quién? Al cansado. Fíjense lo que les decía antes, ¿no? En descanso y en reposo seréis salvos. Y ahora les dice, Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Miren esta perla maravillosa. ¿Quiénes son los que se fatigan y se cansan? Los muchachos. Se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Mire esto. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Miren ustedes que entre el versículo 29 y en este 31 que tengo acá, ¿sí? En esto hay una situación interesante y es que arriba nos habla de una edad cronológica de juventud, ¿sí? Los muchachos, los jóvenes. Pero en el versículo 31 habla los que esperan a Jehová. Es decir, muchacho, joven, adulto. Ahorita que hablábamos en el equipo de trabajo para los niños, hablábamos de cómo la persona que llegue a esta iglesia, adulto, joven, niño, anciano, lo que sea, creyente, no creyente, debe por lo menos experimentar tres cosas. Es atendido, servido y amado. ¿Sí? Es la idea, ¿sí? Entonces es muy curioso porque aquí habla de nuevas fuerzas. Pero ¿cuándo? Los que esperan a Jehová. Ah, o sea que aquel versículo que leímos de en reposo y en descanso, ¿sí? Entonces el tema es esperar en el Señor y habrá renovación. Muy complejo porque el contexto en el cual Isaías predicó era un contexto de mucha acción, mucha productividad. Cuando una empresa empieza a facturar, que es la palabra de moda, es muy poco probable que quiera pausar. Muy poco probable. ¿De acuerdo? Siempre, no, 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 este es el momento de mayor productividad. Aquí quiero como colocar unos puntos de atención ya para que todos tomemos lo que nos pueda servir a nivel personal el primero. ¿Qué concepto tenemos de aflicción? Ayer nos dieron un tema muy bueno de la aflicción. Esta semana de pronto lo colocamos en YouTube para que lo puedas mirar. Muy bueno, me pareció muy bueno, muy, muy bien manejado en mi caso personal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hablaba de la aflicción, del dolor, manejó unos puntos del dolor cuando se van los hijos, bueno, un montón de cosas que me parecían muy interesantes. Y hoy, cuando yo le estudiaba el tema, entonces pensaba, imagínate la aflicción de un padre, de una mamá, tener que ver a sus hijos no educando a los nietos en una fe adecuada. No, ese dolor, ¿cómo se describe? ¿Sí? O sea, ¿cómo tú
puedes decir, caramba, mi hijo ya cumplió tantos años y a medida que pasa el tiempo, lo que menos veo en él es un rasgo de aquella formación bíblica que se le dio desde niño. ¿Eso no es dolor? Claro que es dolor. Claro que es aflicción. ¿Cómo que en el tiempo de Isaías Dios recogía a estas personas antes de que experimentaran esa aflicción? Algo pasa, algo pasa. Que la iglesia del siglo XXI, la iglesia que ministra en el 2024, necesita revisar por qué la mayoría de personas que hemos visto, niños que luego fueron jóvenes supremamente enamorados del Señor, ahora no quieren nada con Dios. En muchos casos, jóvenes que uno veía en el coro de la iglesia, eso, mejor dicho, iban y brillaban el rejo de las campanas, bueno, lo que fuera, y ahorita no quieren nada. Algo pasó, algo sucedió, algo sucedió. Y podemos decir es que esto, aquello, lo otro, pero el árbol bueno se conoce por los frutos. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué concepto tenemos de aflicción? ¿Por qué la pregunta? Porque en mi caso, cuando estudiaba, yo dije, caramba, sí, un nivel de aflicción es saber que las nuevas generaciones que nos acompañaron en la profesión de nuestra fe, ahora ya no lo hacen porque ya son personas autónomas en muchas cosas. Segundo, ¿qué tan efectivo es el descanso en nuestra vida? Esto es un punto que uno a veces no evalúa. Y empezamos a discutir, pero ¿por qué hay que descansar el sábado? ¿Por qué hay que descansar el domingo? ¿Por qué tal cosa? No sé qué. Mire, usted descanse simplemente porque Dios quiere que usted descanse, ¿verdad? El punto es, no es si sábado, domingo, lunes, porque realmente esos son aspectos que la historia del cristianismo ha mostrado un montón de discusiones y los acuerdos todavía no han sido, digamos, definidos. Entonces, que el Señor le muestre a usted. Pero hablemos del descanso. Hablemos de que el día tiene 24 horas. ¿Cuántas de esas horas usted realmente descansa? ¿Cuántas de esas 24 horas usted apaga los equipos tecnológicos? ¿Realmente usted se desconecta de la red? ¿Realmente su cerebro reposa? ¿Sí? Porque hay personas que dicen, estoy descansando y todo el rato de la noche con el equipo, digamos, funcionando el aparato tecnológico, el que tenga usted. ¿Listo? ¿Qué tan efectivo es el descanso en su vida? ¿Qué impacto ejerce nuestra influencia en las nuevas generaciones? A mí que me conecto con el primer punto, ¿no? ¿Qué concepto tenemos de aflicción? Porque uno ahorita puede darse golpes de pecho, yo no formé a los jóvenes, yo no influí en la juventud, ay, por mi culpa, por mi gran culpa, pero en este momento, ¿qué? O sea, nos vamos a simplemente cruzar de brazos y ya entonces la nueva generación no quiere nada, entonces nos quedamos quietos. ¿Qué impacto ejerce nuestra influencia? Si esta nueva generación no quiere nada con Dios, entonces, ¿qué tan amados se sienten por nosotros a pesar de su posición contraria? ¿Qué tan servidos se sienten por nosotros a pesar de no identificarse con nuestra perspectiva de vida? ¿Cuál es el impacto? El otro, ¿cómo es la percepción actual de la palabra de Dios en nuestros hogares? Y aquí ya me meto es digamos, al cubículo de tu casa. Cuando uno estudia algunos materiales judíos, ellos, el concepto de templo que tienen es el hogar, ¿no? Ah, eso a mí me encanta. Me parece re lindo. Porque para ellos el concepto de templo, sí, ellos valoran mucho el templo de Jerusalén y toda la historia, pero para ellos el concepto de templo es el hogar, la familia, cuando te sientas a desayunar, a compartir con ellos, ese es el templo, ¿no? Y entonces eso a mí me parece muy bonito. ¿Cuál es la percepción de la palabra de Dios en nuestros hogares? En el buen sentido. En el hogar hay tres elementos clave: amor, servicio y aceptación. ¿Sí lo hay? Sí, sí hay eso. Porque es como interesante, como que en tu hogar de verdad se experimenta eso, la protección, la seguridad de que puedo ser quien soy, independiente de todo, voy a ser amado, ¿ok? Porque entonces, de verdad que hay ocasiones en las que por lo menos mis hijos a mí me confrontan de una manera muy específica, yo digo, wow, muy bien. Ahora, con esos puntos anteriores, vamos a conectarnos con las expresiones de Jesucristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque veía todo lo de Isaías y entonces dije, Señor, esto es muy complejo, a Isaías le tocó muy duro, la iglesia sí, la iglesia históricamente hemos cometido muchos errores,
Pero entonces resulta que cuando Jesucristo hablaba en el tiempo de su ministerio terrenal, en Mateo 7 encontramos esta expresión tan específica. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Hoy mi esposa me enseñó algo que yo no lo había tomado muy en cuenta, lo de las, ¿cómo es? Especias de Israel. Sí, me pareció muy lindo, muy lindo. Eso, y seguramente alguna vez le diré que dé el tema de esto. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Guardaos de los falsos profetas. Guardaos. ¿Listo? No puede el buen árbol dar malos frutos. No. Hoy fuimos a la plaza de mercado acá. Ay, a mí me encanta, ¿verdad? Ver los mangos, las peras y todas las vainas. Me parece muy lindo. A mí me parece muy lindo eso, de verdad. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, en algún momento, este es uno de los de los textos que ministerialmente se puede decir que si usted no tiene 1000 personas, usted no está dando frutos, ok, eso es un contexto, ¿sí? Y entonces el tema de que buen fruto, quién sabe, digamos, la calidad, quién la define, ¿verdad? Aquí el tema es captar la atención. Lobos vestidos de ovejas. Es muy curioso que Jesucristo utilice aquí algo muy interesante. En los tiempos del Antiguo Testamento, el mensaje de los profetas era confirmado con el paso del tiempo. Ojo, ¿se acuerdan lo que leímos? ¿Sí? Si la palabra del profeta no se cumple, no era palabra de Dios. O sea, la palabra dicha y luego el cumplimiento de la palabra. Esa era como la medida. Y ahorita viene Jesucristo y entonces nos habla de una manera. Miren esto. El discurso captaba la atención de quienes conocían los preceptos del Señor y se daban a la tarea de observar el cumplimiento de la profecía en el Antiguo Testamento. O sea, si escuchan al profeta, decían, ok, dijo esto, entonces vamos a dar tiempo, ¿se cumple o no se cumple? Parece que la advertencia de Cristo se relaciona, ojo, con evitar que nuestra atención sea captada con un mensaje externo. Miren ustedes, lobos vestidos, vestidos. Eh, Jesucristo de verdad es espectacular, a mí me cae bien, yo no sé ustedes, a mí me encanta, de verdad, me encanta, pero es que aquí el punto es que Jesucristo cuando allá Isaías dijo, de delante de la aflicción es quitado el justo, entonces Jesucristo viene y le dice, mire, guárdese de los falsos profetas, tienen una vestidura. Entonces, ese engaño es muy eficaz cuando lo que nos llama la atención es lo externo. ¿Estoy siendo claro ahí? Espero que sí. Ahí entonces nos fijamos en lo externo, entonces lísticos para el engaño. Luego entonces Jesús conecta la frase, conecta la advertencia con la frase por sus frutos los conoceréis. Allí conecta el tiempo dicho allá en Deuteronomio, por sus frutos. Allá entonces, ok, si lo que dijo se cumple, es profecía de Dios. Aquí el fruto, tremendo. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que llama nuestra atención en relación con la palabra de Dios? ¿Qué es lo que te gusta a ti? Realmente cuando vas a la palabra de Dios lo haces para encontrar qué realmente, ¿sí? Para encontrarte con Dios, para realmente solamente encontrar la satisfacción de nuestras necesidades. A mí me quedó sonando mucho la forma como Jesucristo aborda esto. ¿Por qué? Más adelante, Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué tragedia. Ojo con esto, porque hay que estar atentos al detalle. Primero que todo, encontramos un elemento que es el decir, ¿cierto? Versus el hacer. Y aquí, ¿hacer qué? La voluntad de Dios. Señor, Señor, no todo el que me dice, Señor, Señor, ¿sí? Entrará al reino de los cielos, sino el que, ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre, dijo Jesucristo. Entonces, una cosa es decir y otra cosa es hacer. ¿Y hacer qué? La voluntad de Dios.
¿Ok? Otro detalle, miren esto. Profecía, y en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Esto es algo impresionante. Son manifestaciones específicas que son muy importantes, que están en la Biblia, que realmente cuando están dirigidas por Dios, de verdad funcionan y son reales. La manifestación de milagros. En tu nombre hicimos milagros. Entonces miren esto, el decir y el hacer hecho acá una realidad en comportamientos concretos. Mire, el decir y el hacer, la voluntad de Dios, pero el decir y el hacer, mire, profetizar, liberar. Entonces, los milagros, sí. Sí, la voluntad de Dios es que vivamos siempre observando su gloria, su grandeza, sus milagros. Sí, la voluntad de Dios es que lo que salga por nuestra boca sea su palabra. Sí, la voluntad de Dios es que cuando hagamos nosotros lo que Dios nos dice, las tinieblas sean expulsadas, haya libertad, sí, pero cuando Dios lo dice, ojo, porque dice él, un momentico, yo no los conozco, no los conozco, apártense de mí. ¿Qué tienen que hacer? Apártense. Qué trágico, ¿cierto? Y lo tremendo, hacedores de maldad. Entonces es algo tremendo. ¿Por qué? Porque Isaías allá, hablando de quitar de delante de la aflicción de una generación que pronto iba a apostatar, ¿cierto? Qué dolor, entonces Dios recoge, pero el profeta siguió hablando y el profeta Isaías promete unas grandes redenciones maravillosas, muy lindas. Luego Jesucristo nos habla de mucho cuidado con los lobos, ¿cierto? Mire todo el proceso y aquí cuando yo llego a este punto me pregunto es, bueno, si estas personas se llegan a comportar de esta manera, realmente, ¿a qué le estaban prestando atención? O sea, si alguien se dedica a profetizar, a hacer milagros y que gloria a Dios, qué bendición, pero ¿a qué le estaban prestando atención? Porque qué tal que entonces, mire, en todo esto muy lindo y todo, pero no había conocimiento de Dios, no había obediencia a Dios. ¿A qué le estaban prestando atención? ¿A su ego? ¿A la estrategia de su ministerio? ¿A qué? ¿A qué le estaban prestando atención? Muy bien, dice Apocalipsis 3, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ojo aquí con esta parte, ojo con esto. Hemos hablado desde Isaías, hablamos de Jesucristo, hablamos de cuidado con el falso profeta, y aquí el punto es muy linda una iglesia, ¿sí? Muy linda una iglesia que trabaja, que se mueve, tal cosa, ¿cierto? Ojo con esto, ¿sí? Afirma las otras cosas que están para morir, porque tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahí es donde Jesucristo les dice, un momentico, ustedes están haciendo un montón de cosas, ¿ustedes quiénes son? No los conozco. Tienen nombres de que vives y estás muerto. No los conozco. Entonces, vigilancia habla acá, porque de las cosas que hace Dios es dar siempre, siempre oportunidad, siempre. Entonces, aún allí, siempre, una de las cosas que aprendíamos estudiando es que Dios siempre guarda un remanente y en el versículo 4 habla, ¿no? De esas pocas personas que no han manchado sus vestiduras, que no han manchado sus vestiduras, ¿sí? Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Dios siempre da oportunidad. Cuando usted estudia Isaías completo, se da cuenta que Dios siempre dio oportunidad de restauración y lo dará. Desde Génesis hasta Apocalipsis siempre dará oportunidad de restauración. Pero durante ese proceso de oportunidad, Dios no deja pasar por alto la desatención, la desobediencia, que nosotros nos dejemos cautivar por lo externo. Entonces, querida iglesia, que nuestra oración sea por desarrollar atención total a la palabra y voluntad del Señor. Repito, que nuestra atención, perdón, que nuestra oración sea por desarrollar atención total a la palabra y voluntad del Señor.